Hola, bueno, acá vamos a hablar un poco de lo que fueron las reformas borbónicas. Como ya habíamos hablado anteriormente, los Borbones eran en ese momento los reyes de España. Nosotros hablamos en un principio de Felipe V, que fue el primer Borbón de la dinastía que gobierna España, que va a gobernar desde 1700 a 1746. En 1746, al morir, asume su primer hijo y va a asumir el mando con el nombre de Luis I. Este va a ser uno de los gobiernos más cortos de la historia porque va a durar alrededor de 240 días. Muere en menos de un año, muere. No tiene sucesores, por lo tanto lo va a seguir su hermano, el segundo hijo de Felipe, que va a llevar el nombre de Fernando IV. Después vamos a ver otro, que va a asumir en 1746, al mismo momento que fallece Luis I, que era su hermano, y va a gobernar hasta 1759. También pasa lo mismo, no tiene sucesor, por lo tanto lo va a asumir el tercer hijo de Felipe, y acá está el que nos importa a nosotros, que es Carlos III. Carlos III va a gobernar España y sus colonias. Acá importa este tema de las colonias porque de lo que vamos a hablar principalmente es de América. Va a gobernar entre 1759 y 1788. Bien, este mapa que ustedes tienen en el libro es un mapa de América del Sur. Bien, ahora vamos a aclarar por qué está este mapa y no el resto. Ustedes el año pasado vieron que hubo dos virreinatos al principio cuando se conquista y se empieza a organizar el territorio americano. Un virreinato que es el virreinato de México y el virreinato de Perú. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Estas reformas borbónicas, nosotros vamos a hablar de distintas, estas reformas borbónicas lo que tienden es a organizar este territorio. ¿Qué pasa con América? América, compárenlo con España. América es un territorio inmenso para el territorio que es España. Por lo tanto, España se da cuenta que lo que tiene que hacer es como dividirlo en partes para poder organizarlo mejor. Es mejor ir organizando de a pedacitos que semejante territorio como estaba hasta ese momento. Piensen que hasta este momento, hasta lo que ustedes vieron el año pasado, ustedes hablaron de el virreinato de México y el virreinato del Perú. Bueno, acá se van a abrir dos nuevos virreinatos, ¿está bien? Vamos a tener un virreinato que vendría a ser esta zona, después ustedes lo van a ver bien y lo van a marcar mejor de lo que lo estoy marcando yo, porque acá es bastante difícil. Que se va a hacer el virreinato que se va a llamar de Nueva Granada, y el virreinato que nos importa a nosotros, que vendría a ser este, que es el virreinato del Río de la Plata. ¿Sí? Acá vamos a tener dos virreinatos centrales y acá vamos a aparecer en escena nuestro territorio, donde estamos nosotros parados en este momento. Aparece el virreinato del Río de la Plata. Dejamos de ser un puerto de contrabando, después eso lo vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, pero van a ver que eso fue algo que pasó. El virreinato del Río de la Plata va a pasar a ser un virreinato más, por lo tanto vamos a quedar con 4 virreinatos. México, Perú, Nueva Granada, Virreinato del Río de la Plata. Bien, a eso que yo les digo, lo tienen que también subdividir para que sea más fácil gobernar, en lo que ellos llamaron 8 intendencias. Después ustedes las buscan, no es demasiado difícil, búsquenlas, las marcan, no hay nada, tienen que saberse los nombres y ver dónde está el mapa, así que lo pueden armar de acá. Después, 4 gobiernos militares. Esto sí es importante, porque ustedes van a ver que los gobiernos militares van a estar en lugares que tienen que ver con fronteras, ¿sí? Acá, acá. Lugares donde, ¿cuál era la frontera? ¿Quién podía ser el enemigo? Brasil, porque en Brasil, ¿quiénes estaban? Acuérdense que los portugueses. Nosotros tenemos de América del Sur todo territorio que colonizó España, menos Brasil, que Brasil va a ser portugués, ¿está bien? Entonces,
Cuando ustedes tengan que ubicar estos cuatro gobiernos militares, van a ver que van a estar puestos en lugares estratégicos, porque lo que tenían que hacer principalmente es cuidar la frontera. Eso va a ser fundamental que ustedes lo tengan en cuenta. También algo que es importante, se fueron creando otros organismos, por ejemplo las audiencias. La audiencia era para controlar que los funcionarios, por ejemplo, no tuvieran hechos de corrupción, o controlar que los funcionarios no maltrataran al indio. Piensen que hubo muchísimas quejas, no sé si ustedes vieron el año pasado, las distintas teorías de lo que era el trato al indio. Si había que tratarlo bien, si había que tratarlo mal, cómo había que adaptarlo, bli, bli, bli. Pero bueno, esas audiencias también tuvieron un peso muy importante. Pero lo que a mí me importa es que ustedes tengan en cuenta que una de las reformas más importantes va a ser esta primera de las que estamos hablando, que se llamó la reforma política administrativa. Reformuló el territorio, armó el territorio, lo puso un pedacito para cada uno. Entonces era muchísimo más fácil poder organizar, ¿sí? Si no, América resulta ser un territorio tan amplio que es muy difícil poder manejar, es muy difícil poder organizar, es muy difícil poder custodiar toda la frontera. En cambio, si yo lo divido, pasa a ser mucho más fácil. Bien, espero que se entienda. Se hicieron también otro tipo de reformas, ejemplo, los que ustedes van a ver como reformas militares. ¿Qué es lo que se trata? De organizar un ejército. ¿Por qué el miedo del ejército? Acá tenemos dos puntos. Uno del que les hablé anteriormente. El punto 1 tiene que ver con que, acuérdense que a partir de la paz de Utrecht, Gran Bretaña tenía el derecho de venir a América a traer esclavos. ¿Y quién te decía que Gran Bretaña no iba a tratar de quedarse con América? Entonces, ¿qué es lo que había que hacer para los españoles? Organizar ejércitos para poder defendernos de cualquier invasor. Al que más miedo le tenían era Gran Bretaña, pero también a los portugueses, porque los portugueses ya estaban instalados en Brasil y en Colonia de Sacramento. Colonia de Sacramento es un pueblo, una ciudad, si quieren, muy chiquita, que se encuentra en el sur de lo que hoy es Uruguay, muy cerca de Montevideo. Eso hacía que también esté muy cerca de nosotros, de lo que tendría que ser con el puerto de Buenos Aires, porque cruzando el río de la Plata, desde Colonia se llega al puerto de Buenos Aires. Bien, entonces, ¿cómo era el tema de organizar el ejército? Acá no había quien lo organizara, por lo tanto, los que vinieron desde España para organizar un ejército. Ese ejército no se organizó de la mejor manera y sí se armaron lo que se llaman, podríamos nombrarlas como milicias, si quieren. ¿Qué son las milicias? Son grupos de vecinos con un escaso entrenamiento militar, para decirlo de alguna manera, y que además encima no se les pagaba, que lo hacían únicamente para defender ese territorio. Pero una de las reformas, que es la primera vez que se intenta, van a ver que van a ver, de acá en adelante va a haber más, organizar un ejército para defenderse del enemigo. Por eso se llaman reformas militares. Otras de las reformas van a ser económicas. Las reformas económicas sí van a ser muy importantes. Se terminan con algo que ustedes tienen que haber visto el año pasado, que es el sistema de flotas y galeones. Recuerden que el sistema de flotas y galeones lo que hacía era monopolizar el comercio, es decir, únicamente España podía sacar o traer productos desde Europa. La excepción, si quieren, fue por la firma de Utrecht, los esclavos, si no, ninguna. Lo único era esa. Y se va a hacer algo que es muy importante, que es, se va a dictar, mejor dicho, eso va a ser después, en 1778, el Reglamento de Comercio Libre, que esto lo que hace es autorizar a otros puertos, no únicamente los puertos que ustedes vieron en el sistema de flotas y galeones. Entonces se podía comercializar desde distintos lugares, lo que hacía mucho más simple el comercio. Bien, y la última reforma, que es no por eso menos importante, es la reforma religiosa. Anteriormente ya Carlos III había expulsado a los jesuitas. Ustedes saben que la orden de los jesuitas fue una de las órdenes que vinieron hasta los primeros viajes y que la idea que tenían era evangelizar al indio, que lo trataban de salvaje por tener creencias distintas de lo que tiene que ver con la fe católica. ¿Qué es lo que dice Carlos III con respecto a los jesuitas? Que los jesuitas estaban acá en el territorio, pero cumplían más órdenes del Papa que del rey.
Por lo tanto, no les servía que estén acá. Y además, realmente los jesuitas habían creado un reino dentro del propio reino. Eso es una frase de un autor, un historiador, pero es real. Los jesuitas habían creado grandes comunidades. Si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de viajar a Misiones o a Córdoba, van a ver lo que es Misiones, van a encontrar muchas misiones jesuíticas donde realmente habían formado muchísimas, hoy por hoy en gran parte están en ruinas, pero estructuras muy grandes y donde el indio se había adaptado a convivir con ellos. Se les había enseñado la educación que impartieron los jesuitas durante su estadía en este territorio fue muy importante. Pero bueno, eso no se vio de muy buena gana porque el rey lo vio como una competencia con el Papa, entonces terminó con expulsando a los jesuitas. Eso no significa que la fe católica no haya tenido influencia en todo lo que fue la etapa de la conquista y en todo lo que tuvo que ver con las reformas. Pero sí pónganlo como una reforma religiosa el hecho de que los expulsaran y que esas escuelas que se habían formado, en ese momento los jesuitas no pudieron seguir dando las clases. Bueno, espero que les haya servido. Creo que es bastante simple este tema. Les dejo después la actividad. Un beso para todos.